El lenguaje mitigado, expresión que es como curiosamente atractiva porque es bien descriptiva. Lenguaje mitigado es cualquier tentativa de minimizar o suavizar el significado de algo. O sea, cuando vos mitigás el lenguaje es porque querés como que lo poner un paño frío, como algo. Es vincular, eso tiene que ver cuando obviamente estás hablando con alguien. Exactamente. Y no querés decirle, ok. Querés suavizar lo que vas a decir. Entonces Bien. se usa cuando querés mantener ambientes de concordia ante la autoridad. Por ejemplo, uno de los ejemplos que decía es: a tu jefe no le vas a decir necesito que leas esto para el lunes, un informe, si no le dirías sería bueno que yo el lunes cuente con algún tipo de feedback de tu parte. Eso es lenguaje mitigado. Y eso se supone que, no sé si me adelanto demasiado, pero en principio no lo estás valorando. No estás diciendo es bueno o es malo, existe el lenguaje mitigado que tiene ese objetivo. Bueno, se supone, y aquí entramos de lleno al tema, que para la gestión de riesgos o para cualquier tipo de objetivo en el que vos necesites comunicación franca, el lenguaje mitigado está hablando de algún tipo de carencia. Claro, ahí. A priori me animaría, sin haber reflexionado mucho, a valorarlo como negativo. Bien. Se supone que el lenguaje franco no está mitigado, digamos. Me hace acordar a cuando. ¿Recordás a Mike Mullane, nuestro amigo? Sí, por supuesto. De la NASA, el astronauta, que dice que cuando él era un joven piloto se subió a un avión de combate con en ese momento, un poco su jefe. Y en el momento de subir, estaba lleno de condecoraciones, ¿viste? Se atrás con 40 con medallas que se caen así. Y el jefe le dijo: ¿Mullane? Sí, ¿ves todas estas condecoraciones? Sí. Sí, mi capitán. No nos van a salvar si cometemos alguna estupidez ahí arriba. Muy bueno. Entonces, eso sería como, entiendo, como el polo opuesto del lenguaje mitigado. Bueno, acabas de entrar en el segundo tema que vamos a hablar hoy, que del lenguaje mitigado da paso a otro tema, que es el índice de distancia al poder o índice de distancia de poder, que tiene que ver con la actitud hacia la jerarquía. Okay. En ese caso, la distancia de poder entre Mullane y su jefe era alto, porque de hecho, ¿qué hace un índice de distancia al poder alto? Por ejemplo, se apoya en símbolos formales de estatus, grandes oficinas, condecoraciones, trofeos. ¿Qué es un índice de distancia al poder bajo? Bien de las democracias nórdicas, que claro. el presidente vive en un departamento de dos Llegan ambientes. en bicicleta. Claro, exacto. Al Parlamento. De esos dos temas vamos a hablar hoy, muy conectados a la gestión de riesgos, que los encontré hace muchos años en un capítulo extraordinario que se llama Teoría étnica de los accidentes aéreos, del libro Outliers de Malcolm Gladwell. Teoría étnica de los accidentes aéreos. No sé si alguna vez escuchaste algo de Gladwell. Creo poco, que sí, pero poco, algo sí. Lo has seguido poco. Vale la pena hablar de Gladwell como autor. Te voy a hacer como 3 comentarios de Gladwell. Lo que opina Gladwell de él mismo, lo que opinan sus detractores, lo que opinan quienes, como el mainstream, la crítica general, y lo que opinan sus detractores. Gladwell de él mismo tiene una síntesis que a mí me parece muy buena, que se define como un narrador. Dice: soy un storyteller. Soy un puente entre las investigaciones académicas o científicas y el gran público. Es como una habilidad bastante extraña y extremadamente valorable, ¿no? Alguien que agarra a la comunidad científica y hace una traducción para entregártelo en un lenguaje más amigable. Tiene como una enorme habilidad de mirar como diferentes papers o investigaciones y sobre eso trabajar como en una nueva conclusión. Tiene como la habilidad de conectar mundos y sacar conclusiones. ¿Es un pensador revolucionario? Y no, claro. Está como lejos de eso, pero tiene como una escritura absolutamente vertiginosa. Es adictivo. Lo lees a Gladwell y no lo querés largar nunca. Creo que desde Open, que fue uno de los primeros libros que comentamos, que no hacíamos esta valoración sobre alguien que escribe y eso que escribe te lleva así como, ¿viste? Te llega con mano de seda en la lectura. Vos te entregás a lo que Gladwell te esté contando y eso es lo que, esa es mi opinión, pero en realidad es lo que él dice de él. Soy un storyteller que conecta estos dos mundos.
Los que lo quieren, hay como mucha crítica, la crítica mainstream, en la cual acá hay una síntesis que me gustó mucho porque básicamente es lo que pienso yo, así que me pareció muy acertada. La crítica dice que Gladwell demuestra el poder narcótico de la narración. Es tal cual, es un narcótico leerlo. Construcciones artificiales capaces de secuestrar nuestra atención. Es muy bueno eso, es un secuestrador de la atención. Ese es alguien opinando sobre él, sobre su prosa. Claro, ¿no? es como una crítica medio extendida que dicen, mirá, Gladwell es... O sea, medio que te hipnotiza cuando lo lees. Claro, ¿no? el otro día me dijeron eso de vos. Lucho es un experto en captar la Ahora, atención. Dije, es verdad. Yo creía que era un filósofo, soy un hipnotizador. No, y cómo te degradaron. Mira, yo te lo quise decir como piropo. Construcciones artificiales capaces de secuestrar nuestra atención. Y acá le pegan un poquito, que dice, mientras empuja la verdad del mundo a un segundo plano hasta reducirla a un mero decorado. Si bien es un poco cruel decirle que Claro, empuja la verdad no verdad, importa, claro. sí, porque el tipo es bastante riguroso para cómo te presenta la fuente, sobre Claro. todo. Sí es verdad que la belleza y el ritmo predominan, digamos como que las investigaciones están medio puestas al servicio de una escritura chispeante. Tiene un pensamiento chispeante. ¿Viste? Cuando ves a alguien que piensa y mueve el aire, bueno, Gladwell tiene un pensamiento muy chispeante y eso lo hace increíblemente atractivo para millones de personas. Es un bestseller absolutamente consagrado. Y después está la parte, quienes no lo quieren a Gladwell. Por ejemplo, acá está el psicólogo Pinker. Steven Pinker, este lingüista norteamericano, como dispara como estas sensaciones encontradas, ¿no? Que te lleva al cielo y al infierno. En la crítica dice, es un populista que realiza generalizaciones banales, obtusas y equivocadas. Claro, todas mal. Sí, es un bárbaro intelectual que viene a saquear las aldeas científicas. Me pareció extraordinario. ¿Con qué altura puedes odiar a alguien? Lo odia con altura, claro. Yo creo que en ese ámbito también es un tipo que debe despertar una envidia feroz porque tiene una habilidad extraordinaria. Claro. Más allá de cuánto valor seas capaz de darle a alguien que redacta con esa mezcla de vértigo y belleza e ideas, el hecho de que redacte con mucho vértigo y esté en el terreno de las ideas hace que sea muy movilizador leerlo mentalmente. Viste que por ahí lees alguna novela que te conmueve o que está como más en una zona emocional, algo que te pueda hacer llorar o que te lleve como, que te sensibilice. Gladwell no te sensibiliza, te estimula. Claro. Es un tipo que, y por ahí la verdad está medio en el margen. Queda como al costado, claro. Porque lo que busca es como una lectura más movilizadora. Bueno, la comunidad científica no se lo perdona ni por casualidad. Y toda esta habilidad en este capítulo particular que estamos recomendando hoy está puesta al servicio de la gestión de riesgos. Entonces es extremadamente interesante para nosotros el capítulo. Hace como una introducción inicial donde hace una referencia al libro Accidentes Normales, que es un clásico de la gestión de riesgos. De hecho, aborda muchos de los accidentes mayores de refinerías gringas. Y cuenta inicialmente, explica que las fallas ocurren, esto dice Gladwell, que dice, bueno, ese es un poco su estilo, dicen que dice, que las fallas ocurren de forma múltiple e imprevista, lo que hace que los eventos sean virtualmente imposibles de predecir. Hace como una entrada a cómo funcionan los eventos mayores y particularmente los eventos aéreos, dice que no ocurren como en las películas. Dice, los accidentes aéreos no ocurren, no es que hay una explosión de un motor y vos ves partes que vuelan por el aire, por la ventanilla y el piloto que grita ¡Dios mío! Mientras agarra el mando. La descripción que hace es muy graciosa. Dice, sino que es más probable que el accidente aéreo sea el producto de una acumulación de pequeñas disfunciones o anomalías que en apariencia son triviales. Ocurren una serie de cuestiones, de desvíos, que se van acumulando, que parecen todos triviales, y eso provoca sumados, claro. provocan el evento.
tiene un ejemplo. Dice, por ejemplo, el tiempo en vuelo es malo. No es necesariamente catastrófico, no es una tormenta y rayos, imposible, pero el tiempo es malo y eso genera como cierto estrés y hace que en el aeropuerto haya mucho tiempo de espera para poder aterrizar. Y se van sumando temas, por ejemplo, dice, en el 52% de los accidentes aéreos, el piloto llevaba más de 12 horas despierto. Y en el 44%, piloto y copiloto era la primera vez que volaban juntos. Entonces dice, la suma de todos estos datos llegan a producir este tipo de eventos. Y de un típico accidente, bueno, en medio de la teoría de las barreras, ¿no? Comprende 7 errores humanos consecutivos. Es decir, una persona comete un error que se encadena con otro error y así hasta llegar a 7. Que no necesariamente, o no lo has mencionado todavía, está relacionado con temas de capacidades técnicas o errores técnicos, sino con cosas como pareciera las que has mencionado, como más sutiles, ¿no? Inclusive, no sé, no decir algo a tiempo o lo que fuera. O no dormir lo suficiente, pero no dormir lo suficiente no porque fui negligente, sino porque, no sé, me retrasaron el vuelo y lo que sea, ¿no? Como cosas más, en apariencia triviales, como dice... Es literal lo que estás diciendo, cito directamente, dice estos 7 errores no son necesariamente errores de destreza, sino que invariablemente suelen ser problemas de trabajo en equipo y comunicación. Un piloto sabe algo y no lo comunica, alguien recibe una información y la pasa por alto, no necesariamente tiene que ver con decisiones técnicas, sino más con la cuestión vincular o con el entorno, digamos. Y ya entrando de lleno al tema, plantea que en la investigación el capítulo es largo, pero es extremadamente interesante por la cantidad de detalles y lo bien narrado que está, insisto con el tema. Conversando con un jefe de Boeing, que es consultado por Gladwell, dice que el diseño de una cabina de aviación está preparada para que haya un trabajo colaborativo. Es mucho más fácil cuando 2 pilotos... Este libro tiene unos años, con lo cual no sé si esto es actual, es estrictamente actual, pero no le hace a la cuestión de fondo que vamos a tratar, que tiene que ver con el vínculo entre culturas. Pero que básicamente una cabina de avión está diseñada para que haya un trabajo colaborativo y no para que uno reemplace a otro en el caso de que uno de los dos no pueda volar. El corazón del capítulo comienza cuando empieza a contar diferentes... Te va contando como eventos aéreos, accidentes aéreos, de manera como narra Tarantino, ¿viste? Te cuenta un pedazo de un evento, te saca conclusiones, te cuenta otro pedazo de otro evento, y después vuelve, ¿viste? Hace como esa narración que es extremadamente difícil y que un poco te pierde cuando lo vas leyendo... preparando en realidad para contar. Cuando lo vas leyendo no te perdés, porque te va llevando muy bien como de conclusión en conclusión. Bueno, habla de un accidente de Avianca en el 90, que parece ser que es un accidente famoso que se da en las escuelas de aviación, donde dice que sale en el vuelo en Medellín, Nueva York, y el capitán y copiloto, o piloto y copiloto, colombianos, y salen para Nueva York y dice, cuando llegan a Nueva York había nieblas, vientos fuertes en la ruta. Bueno, la cuestión es que había 700 vuelos retrasados y los controladores le piden que queden girando por encima, viste que pueden ir a ciudades cercanas, etc. Pero no podían aterrizar ahí. Pero los ponen como en lista de espera. Y quedan cerca de 1 hora 40 girando en el aire. Entonces dice, cuando se les dan como el paso para aterrizar, cuando se produce el evento que les dan para aterrizar, tienen ahí como un cambio de viento, tienen que usar mayor potencia. Bueno, la cuestión es que es como generan un aterrizaje en falso y después cuando vuelven a hacer el intento para aterrizar, falla un motor, falla el otro motor y cae el avión. De hecho, un dato curioso que cuentan es que cae en una propiedad del padre de John McEnroe. No sé a qué viene el dato. Para que estará dicho, pero está dicho. Pero está dicho, tal cual. Bueno, y de la investigación, un día después, se conoce que el resultado, que lo que ocurre en realidad es el avión se queda sin combustible. Entonces la pregunta es,
cómo un avión queda girando 1 hora 40, Agotando combustible. agotando combustible, y no hay una comunicación clara con los controladores que te diga el avión se quedó sin combustible. Entonces, a partir de ahí se desarrolla toda una investigación sobre cómo funcionan los vínculos interculturales y que lo inicia a través del lenguaje mitigado, ¿no? Hacen como un pequeño comentario sobre las condiciones previas que tenía el piloto. El piloto estaba como muy cansado, los mandos no eran automáticos, de que ahora parece ser que el mando automático lo manejas casi con la yema de los dedos. Es como un joystick, ¿no? Es como estar jugando un jueguito así. Parece ser que este avión era como tipo como remar, es la analogía que pone, la fuerza que tenías que hacer, con lo cual el piloto estaba muy cansado. Una conclusión a lo Gladwell: la capacidad de tomar decisiones se desgasta cuando estás cansado, empeora y dejas de ver cosas que en otras situaciones no hubieras pasado por alto. Te imaginas, ¿no? Conclusiones que a la comunidad científica le encantan. Claro. Que son de mucho sentido común pero indemostrables. Entonces Gladwell te trae así el sentido común y te lo pone arriba de la mesa. Y lo sacás de mi paper encima. Claro. Yo que investigué toda la vida. 9 años. Para que vos. Y a lo mejor es una gran. No, a lo mejor no, es una gran conclusión, ¿no? Que se desprende de ahí. Claro. Bueno, el capítulo trae mucha desgrabación de caja negra, lo cual lo hace muy atractivo porque vos lees el diálogo que que van teniendo el piloto con el capitán y con el controlador aéreo. Bueno, y una de las desgrabaciones, por ejemplo, cuando se produce ese primer aterrizaje en falso, que el avión sube de nuevo, el diálogo entre el copiloto y el controlador aéreo dice: bueno, vamos con rumbo 180. Le da como dice: lo vamos a intentar de nuevo y nos estamos quedando sin combustible. Y sigue la narración. Entonces después, cuando se hace la entrevista a los controladores aéreos y a las demás personas, uno de los especialistas decía: si vos, el nivel de mitigación que tenía ese lenguaje, porque si vos por el ejemplo era, estás en un restaurante y le decís al mozo: tomaría un poco de café, y por cierto, me estoy atragantando con un hueso de pollo, como que el mozo no entendería que te estás por morir, digamos. Claro. Entendería que, bueno, es un comentario hecho al pasar. Dicho en un tono sereno también, probablemente, tranquilo. La desgrabación, cuando la lees, es desesperante por la pasividad que tiene el copiloto. No aparece la palabra emergencia, claro, en una situación de una emergencia total. Bueno, este como especialista que es consultado dice: en la terminología de los controladores aéreos, que te quedes sin combustible no significa nada que lo digas, porque todo el tiempo te estás quedando sin combustible. De hecho, se supone que el avión se está quedando sin combustible cuando llega a destino. Claro. Y sobre todo un vuelo largo de estas características. El entrevistado, el controlador técnico, el controlador aéreo, dice que lo entendió como un comentario hecho a la pasada. Y dice: habló de manera muy despreocupada, no noté nada de urgencia en su voz. Es interesante este caso, que no es reciente, es un caso del 90, con lo cual todas estas cosas han tenido muchos refresh y muchas como acciones que han mejorado estas cuestiones. Esa era una de las preguntas que tenía, si es que lo habías... Sí, ahora te voy a decir... Porque parece como inverosímil que haya... Decís, pero... y además nos estamos quedando sin combustible y nos quedamos sin combustible y nos estrellamos, ¿no? Es como... Bueno, básicamente impensable. Es como impensable. De hecho, el combate contra el lenguaje mitigado es lo que transforma básicamente, que uno de los elementos que hacen que disminuya drásticamente los accidentes aéreos. Claro. De hecho, cuando está el estudio de todas tipo Korea Airlines, Avianca, son como todas culturas que usaban mucho el lenguaje mitigado, que tenían un índice de distancia al poder muy alto, claro, donde hablar con franqueza con un capitán se volvía... Es una falta de respeto, claro. Y la cultura no te lo permitía. ¿Viste la sensación interna cuando emocionalmente hay algo que querés hacer y no podés? Porque no tenés, a lo Gladwell, sin ningún tipo de ciencia en mis palabras, no tenés resto emocional para hacerlo. Bueno, un poco esa es la sensación de opresión que te transmite el capítulo cuando un copiloto habla con el piloto. No le podía decir
No encontraba el permiso cultural para hablar con claridad. Los lingüistas que hicieron que hicieron este estudio dicen que el lenguaje mitigado tiene 6 categorías, que va desde la orden como lo menos mitigado, que básicamente es decirle a alguien, por ejemplo, en un ejemplo donde tenés un frente de tormenta a 40 kilómetros y querés evitarlo, la orden sería gire 30 grados a la derecha. Bueno, ese es el nivel que tiene 0 mitigación. El segundo es manifestar una obligación. Deberíamos desviarnos ahora. Como es una petición, fíjate, es como mucho menos específica, es más ambigua. Por eso el liderazgo vertical en algún punto funcionó tan bien para prevenir algunos eventos, ¿no? Es como no piensen en este momento, hagan lo que yo quiero. Por supuesto, absolutamente insostenible en el largo plazo y en sistemas complejos, pero la orden en determinadas circunstancias puede ser buena para prevenir. Esa es ¿viste este gesto militar? Es como que la jerarquía, que es domina el pensamiento o lo que hay que hacer en ciertas circunstancias, ordena y la mano ejecuta, ¿no? Esta simbología significa eso, que ya hemos dicho de todas maneras que en los tiempos que corren. Qué interesante, no conocía qué significaba eso, la simbología. Entonces, pero claro, habría que revisar, como tantas otras cosas, eso, en el sentido que en ciertos contextos puede funcionar, pero en contextos de creciente complejidad es cada vez más difícil, ¿no? Porque una orden puede perderse en el camino, puede ser interpretada de distinta manera, y si el ejecutante final no tiene cierto entendimiento, las cosas van a ir No, mal. sí, por supuesto. El obedecer en función de la jerarquía. Es lo que hablábamos de disciplina. No tiene ningún sentido para la gestión de riesgos, ni siquiera en el corto plazo. Puede ser en una situación muy inmediata, pero si llegaste a eso es porque antes hiciste un montón de cosas incorrectas. Bueno, decía, orden, manifestar una obligación. Sugerencia, sería conveniente que esquiváramos el mal tiempo. Utiliza el nosotros, digamos, ya lo estamos construyendo. Fíjate cómo vas mitigando el lenguaje. Consulta, ¿ustedes se desviarían si tuvieran la oportunidad de hacerlo ante una tormenta? Pero ahí todavía se mantiene la intención clara de que querés desviarte, pero la otra es preferencia. Creo que sería atinado girar a la derecha o a la izquierda. Claro. Y la indirecta, que es regresar, sería algo aconsejable. Ni siquiera hablabas de la tormenta, ni que. O sea, vas mitigando el lenguaje hasta. Bueno, esto es lo que ocurrió. Estamos hablando de 1990, ¿no? Claro. En este vuelo particular, donde se escucha la caja negra y donde se empieza a trabajar con todas estas categorías interculturales, como el índice de distancia de poder, que ahora lo vamos a ver. He hecho una investigación, mirá qué interesante, a pilotos y copilotos colombianos. El 100% de los pilotos eligió la orden. Yo daría, ante una situación de esta naturaleza, daría una orden, que es girar 30 grados. Y el 100% de los copilotos eligió el más mitigado de todos, el indirecto. Claro. Ni siquiera nombrar el problema con claridad. No, es muy interesante. Todo el capítulo de índice de distancia de poder explica con más claridad por qué ocurre esto en las culturas. La guerra contra la mitigación es lo que proporcionó los avances. Un poco vos me preguntabas si, bueno, no sé si lo preguntaste o lo sugeriste, si hubo aprendizajes. Claro. Bueno, las compañías desarrollan algo que se llama gestión de recursos de la tripulación, que le enseñan básicamente a los miembros jóvenes de una tripulación a desafiar a sus capitanes en situaciones si ven que algo anda mal. Claro. Digamos, ¿no? También, por ejemplo, se cambió el idioma a un idioma más neutro y no al idioma propio de la cultura, tipo hablar en inglés. Muchas veces también ocurre que el miembro más joven o más inexperto es el capitán, con lo cual no tiene dudas de plantear algunos temas. Y me gustó un poco una síntesis que hacían en el libro. Dice, la comunicación no es solo para dar órdenes, sino para animar, alabar, tranquilizar, negociar o compartir información de manera clara. Yo decía como, qué bien expresado, no porque no lo sepamos o porque no tenga mucho de sentido común, pero qué bien expresado que la comunicación
puede tener usos múltiples y tan concretos, digamos, ¿no? Un comentario adicional sobre comunicación, que siempre es como estos temas de lo que decíamos en alguna columna un poco graciosamente. Bueno, cuando no sabemos bien dónde se origina un problema, tirémoslo al área de comunicación, que seguramente, pero que efectivamente pasa así. Y al respecto traigo el recuerdo de que en el efecto checklist a alguien se le ocurrió la genial idea de decir, metamos en uno de los pasos de la checklist una tarea de comunicación. Una tarea en la que tenés que convocar a alguien para que te cuente qué hizo, vos le contás qué hiciste, porque necesariamente tenés que articularte con la persona. Pero me pareció una idea genial, ¿no? Que un poco retoma esto. Che, mirá, no la dejes afuera, ¿no? Nosotros limpiamos caños, si tenemos tiempo nos comunicamos, sino te pongo en los pasos de la checklist. Mirá, en el paso 3, ¿qué vas a hacer? Te vas a comunicar de esta manera. Es una gran idea, en ese gran desagregado que es una checklist, poner una tarea de comunicación. Porque además lo pone acá como problema, ¿no? Terminan siendo problemas, casi invariablemente, dijiste algo así, problemas de comunicación y trabajo en equipo. Y trabajo en equipo. Mirá lo que dicen los controladores del JFK, que tenían fama de ser groseros, agresivos e intimidantes, efectivamente habían intimidado al piloto, al copiloto en este caso, y ellos dicen, lo que tenía que decir era, no tenemos combustibles para obedecer las instrucciones, tenemos que aterrizar en los próximos 10 minutos. Claro. Y la fuerza de la cultura no le permitió a esa persona decir eso. Y ubico la sensación emocional de querer decir algo y no poder. La ubico adentro mío. ¿Viste? Cuando decís, es verídico que a veces no tenés los recursos emocionales para decir lo que tenés que decir. Y bueno, en este caso estamos hablando de... Y condujo además a una tragedia, ¿no? Sí, y de una industria de alto riesgo, bueno, etcétera. Claro, que aún así, perdón, claro, ahí estaba tratando de conectar la conclusión que sacabas. Claro, aún en un contexto en el que la consecuencia inmediata es que te mates y que mates a cientos de personas, no pudiste decirlo, ¿no? Como tres. Y que me parece muy interesante, porque no es simplemente, no lo quiso hacer, es como un poco la fuerza de la cultura manifestándose, ¿no? La fuerza de la cultura llevándose puesto a un individuo. Y claro, si vos estuviste en un contexto donde durante toda tu vida no pudiste hablar con la autoridad por X motivos, bueno, ahí tampoco vas a poder hablar con la autoridad, y con una autoridad que además estaba cansada, malhumorada, ¿no? Todo lo que describe el capítulo. Una última conexión para no conversar tan largo esto y realmente recomendar que vayan a mirar el capítulo. Cuenta cuáles son las dimensiones de cultura de Hofstede, de las cuales el índice de distancia al poder es 1. Este Hofstede es un investigador holandés que trabaja en la oficina central de IBM entre la década del 60 y del 70. Investiga, entrevista a 25.000 empleados de IBM, y define 6 dimensiones. Y con estas 6 dimensiones se puede analizar la cultura. Individualismo versus colectivismo, evasión a la incertidumbre, orientación a largo plazo, indulgencia, bueno, etc. Son 6 dimensiones para leer muy interesantes, y la que aborda el libro en profundidad es Índice de distancia al poder, que aborda de lleno esto, ¿no? Claro. Cómo se relaciona cada cultura con la jerarquía. Las preguntas que hace Hofstede, o Hofstede, como se pronuncia, para construir el índice es: ¿con qué frecuencia ocurre que los colaboradores temen expresar un desacuerdo con sus líderes? Es buenísima la pregunta. Claro. ¿Con qué frecuencia vos podés expresar un desacuerdo ante la jerarquía? Y está bien que sea, qué bueno que el contexto de la entrevista les permite a las personas ser francas, porque un líder, un jefe podría decir, no, acá nunca. Acá claro. Es medio invisible. Bueno, esa es la ventaja de investigar cualitativamente y a gran escala, ¿no? Que es lo raro. Eso te dijeron, no, acá no. Acá se expresan los desacuerdos con absoluta apertura. ¿Hasta qué punto los miembros de una institución creen que el poder se distribuye desigualmente? Ok. Muy interesante, muy observable, ¿no? ¿Las personas que detentan el poder tienen privilegios especiales? Es un poco ¿tienen una oficina más grande? Claro. ¿Cobran mucho más? ¿Cuál es la distancia de salario entre el jefe más grande, entre el jefe jerárquicamente más alto y el operario jerárquicamente más bajo? ¿Es altísima la brecha salarial? Bueno, eso te habla de índice de distancia al poder. ¿Se respeta o se teme a la gente mayor? Bueno, estas preguntas que hicieron para construir el índice. Y medio como para redondear este tema, Gladwell
explica que esta batalla contra el discurso mitigado que desarrollaron las aerolíneas a partir de la década del 90, en realidad fue un intento por reducir la distancia al poder. Claro. Este índice de distancia al poder. Y voy a leer como me pareció como muy interesante cómo está expresado. No se podía entender el comportamiento del copiloto de Avianca sin tener en cuenta su cultura. Es un poco la pregunta que vos decís, parece inverosímil esto. Claro. Una cultura de respeto profundo y permanente a la autoridad, como es la colombiana, por un lado no pudo imponer una idea al capitán y por el otro lado no pudo contra los controladores neoyorquinos que eran con su índice de distancia al poder. ¿Qué lo voy a molestar a este que tiene 700? Que era un salvaje, además, que te iba a dar una orden atrás de la otra. Digamos, sobre esta disputa que mantenemos nosotros, libertad individual, contexto. Una disputa de larga data. Gladwell cita a dos investigadores de la Universidad de Michigan y al mismo Hofstede, que dicen, la posición de cada cultura, mira qué interesante, qué bien escrito que está, la posición de cada cultura no predice el comportamiento de los individuos. Cuando vos ves el índice de distancia de poder o cualquiera de estas 6 dimensiones, donde te dicen, mirá, los uruguayos tienen menos tolerancia a la incertidumbre que los suecos. Pase ese tipo de conclusiones. La fuerza de la cultura no predice tu comportamiento exacto. Es un gran concepto. Dice, porque cada uno de nosotros tiene como su propia personalidad, pero la personalidad se encuentra revestida por una serie de tendencias, asunciones y reflejos que nos han llegado de la comunidad en la que crecimos y que son extraordinariamente específicas. Una hermosura. Bueno, hay un pequeño ejemplo que solemos citar a veces, que es esto, en la cultura argentina, por ejemplo, el botón. ¿No? El botón es el que va y denuncia una situación inconveniente, lo que sea. Imagínate eso en gestión de riesgos. Si nosotros tenemos una variante cultural, el botón es el personaje que nadie quiere ser, ¿no? Claro. De hecho, las personas lo dicen, yo no voy a ser el botón. Claro, no voy a botonear. Sin embargo, cuando lo cruzás con estas categorías culturales, decís, che, mirá que si hay ciertos riesgos y vos los estás viendo y no decís nada, los problemas pueden ser muy graves, ¿no? Bueno, creo casi... Una vez más, casi que te estoy dando. No, sí. No lo quería decir, pero bueno, tengo razón. Básicamente terminemos acá esta discusión. Pero un comentario final que quería decir por mi parte es que no termina, es un concepto que conocemos mucho, que es la fuerza que tiene la cultura sobre el comportamiento, que ahí está expresado en forma como más bella, pero no termina de impresionarme el nivel de respuesta en automático que tenemos ante el estímulo cultural. Por eso que la transformación cultural tiene que estar basada en grandes acuerdos colectivos. Claro. Por eso decimos sentido de vulnerabilidad en las cabezas, disciplina operacional en los pies. Porque si no hay sentido de vulnerabilidad, si no desarrollas culturas con sentido de vulnerabilidad, es como imposible tener una cultura fuerte para la gestión de riesgos. Así que... Excelente. Ha sido arduo comentarlo, pero es una joya. La pregunta que hacemos siempre. ¿Hay que leerlo? ¿Hay que leerlo a Gladwell? Definitivamente hay que leerlo. Cualquiera de sus 3 libros, creo que escribió 5, pero hay 3 que son una maravilla, que son Blink, Outliers, este capítulo que comentamos hoy es del libro Outliers, y The Tipping Point o La clave del éxito, que es la mala traducción al español. Cualquiera de esos 3 libros son una verdadera joya que hay que leer y que sirven para pensar la cultura organizacional. ¿Viste? Es como te dan muchas ideas, aunque no herramientas. No son libros herramental, pero sí son libros muy estimulantes, así que nuestro veredicto... Recomendadísimo. Hay que leer a Gladwell. Bueno, gracias. No puede ser que el tipo no... ¿Cómo le voy a decir yo esto a esta persona? No se lo podía decir. Claro. Por la posición que tenía, ¿no? Lo he vivido, sí. Es muy interesante cómo el libro, este capítulo particularmente,
encuentra palabras francas para expresar la imposibilidad de hablar y por lo menos te da una explicación, lo asigna a un fenómeno cultural. Dice, mirá, determinadas características de la cultura no permiten expresar determinadas cosas. Así que bueno, ahí vamos a dejar en el cuadro en la caja de YouTube, un link a una charla TED que dio Gladwell, donde habla sobre David y Goliat. Y explica efectivamente qué fue lo que ocurrió de una manera como muy desafiante. Bueno, Gladwell es historiador. ¿Esa es su profesión? Esa es su profesión. Okay. Es periodista medio de la izquierda norteamericana, con lo cual sería como de ultraderecha. Claro. No, es periodista de New Yorker. Y bueno, sí. y tiene un podcast ultra escuchado. Es un intelectual con un vuelo. Es como un exquisito el tipo, pero no es un científico. Claro. Ni pretende serlo. Viste que él dice, soy un storyteller. Así que bueno. Bueno, este es el momento de pedirles que se suscriban. Así que este bonus track tiene como objetivo que se suscriban al canal de YouTube y den like a la publicación. Y si quieren comenten también, ¿no? Tenemos no tantos comentarios, así que comenten o pregunten y podemos retomar incluso algún tema. O alguna sugerencia, algún tema que quieran. Exacto, y lo podemos retomar en el canal, lo pueden hacer. Vamos a ver. Bueno, gracias. Gracias.